Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Sentaos un momento. La carta de San Pablo a los Efesios, que estamos leyendo estos días, es conocida como la carta más eclesiológica, es decir, que trata más de qué es y cómo es la Iglesia de todas las cartas de San Pablo. Y así como ayer también nos daba una serie de consejos a los cristianos que formamos parte de esa Iglesia, nos decía pues cómo a unos se les ha dado unos dones y nos aconsejaba a todos ayer mismo: sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó. Es decir,
nos dice cómo tenemos que comportarnos los miembros de la comunidad cristiana, los miembros de la Iglesia. Y hoy usa un lenguaje que para nosotros puede resultarnos extraño y hasta escandaloso en los tiempos que vivimos, puesto que Pablo está escribiendo, es un hombre del siglo I y con la mentalidad de aquel siglo I. Y por eso digo que nos llama la atención porque nos dice que seamos sumisos y lo aplica a las mujeres, que sean sumisas a sus maridos. Claro, esto hoy en día, tal como vivimos y tal como reconocemos los derechos de todas las personas, sean hombres o mujeres, nos resulta llamativo. Pero no, es que Pablo no va por ahí. Pablo lo que hace es querer comparar a la Iglesia y a Cristo con el matrimonio. Y por eso dice que la Iglesia tiene como cabeza a Cristo y la Iglesia como tal tiene que ser sumisa a la voluntad de Cristo. Ese es el mensaje fundamental. Él dice, Cristo es cabeza de la Iglesia y Él, que es el Salvador del cuerpo, como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres. Es decir, va comparando el matrimonio tal como se concebía en el siglo I con el matrimonio entre la Iglesia y Cristo. Y así va avanzando. Y luego nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Porque es que nosotros, la Iglesia, si vivimos, es porque recibimos el amor de Cristo. Y es Cristo el que nos ama y es Cristo el que se entregó, como dice aquí, a sí mismo por ella, por la Iglesia, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ante Dios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Fijaos en las cosas que dice de la Iglesia y de Cristo. Cristo la cabeza, la Iglesia la esposa de Cristo. Cristo ama a su Iglesia de tal forma que la está constantemente purificándola, está constantemente ofreciéndola a Dios Padre. Eso somos nosotros. Y a nosotros, naturalmente, ¿por qué al comenzar la Eucaristía pedimos perdón a Dios? Pues porque queremos entrar a celebrar el sacrificio eucarístico puros e inmaculados, como dice aquí San Pablo, y vuelve a compararlo con el matrimonio. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer, continúa, y esto sí que ya es más moderno, por decirlo así, más de nuestro tiempo. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne. Y recogiendo las palabras de la Escritura, que seamos los dos, hombre y mujer, sean los dos una sola carne, por eso él mismo dice que nadie odia su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia. A la Iglesia, a nosotros, Cristo nos da el alimento. Es la participación en la Eucaristía. Nos da el alimento y nos da el calor. Nos acerca al propio Dios Padre. Nos dice con qué ternura nos ama Dios. Por lo tanto, nos da alimento y calor. Termina la lectura de hoy, es este un gran misterio. Yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Y es verdad, el gran misterio es que Cristo ha fundado a su Iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros como comunidad seguidora de Cristo, ha fundado su Iglesia
y decimos, ¿y esto por qué? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios se acerca hasta nosotros? ¿Por qué Dios manda a su Hijo Jesucristo a vivir entre los humanos y además a entregarse por nosotros en la cruz derramando su sangre? Por todo, ¿es un gran misterio? Pues claro que lo es. ¿Por qué Dios ha hecho todo eso? Por amor a los hombres. Por eso tenemos que estar agradecidos. Termina San Pablo diciéndonos en una palabra que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete al marido. Pero todo eso con referencia a la Iglesia y a Cristo. Es un lenguaje, como digo, muy propio del siglo I, pero al mismo tiempo nos está transmitiendo ese gran misterio que es Cristo, su Iglesia y el amor de Dios a los hombres. Que en definitiva eso es el reino de Dios. ¿Y qué hace Jesús cuando nos habla del reino de Dios, como hemos escuchado en el Evangelio? Dice, el reino de Dios es como un grano de mostaza o como una levadura. Es algo aparentemente insignificante, pero mete en la semilla del grano de mostaza tal fuerza que al desarrollarse se comporta de una manera inesperada. ¿Por qué? Porque es una semilla pequeñísima, pero se comporta de una forma inesperada porque luego se convierte en un gran árbol donde los pájaros anidan. Y lo mismo la levadura, no es nada, pero se le echa en la harina y fermenta de tal manera que se convierte en algo grande e importante. Ese es el reino de Dios y ese es el reino de Dios que el propio Cristo nos vino a traer. Podemos decir, pero bueno, eso fue insignificante porque Cristo vivió, enseñó, predicó en un lugar del Imperio Romano pequeño, donde la mayor parte de los habitantes de la época del Imperio Romano ni se debieron enterar de que existía ahí en Palestina, en ese pequeño territorio de Palestina, un hombre que es decir, se llamaba Hijo de Dios, que enseñaba, que hablaba de la no violencia, que hablaba de la justicia, que hablaba del amor al prójimo, que hablaba incluso del amor al enemigo. Bueno, aparentemente, un señor en una pequeña zona del Imperio Romano, pero ahí estaba ya la semilla del reino de Dios. Y por eso, con el tiempo fue agrandándose, con el tiempo fue llegando hasta la propia capital, hasta Roma, y como también con el tiempo el Imperio Romano llegó a convertirse al cristianismo. Y así a lo largo de los siglos, en la Edad Media, en la Edad Moderna, ahora es cuando nosotros nos hemos dormido un poco, porque nosotros somos la semilla de ese grano de mostaza. Nosotros somos la semilla de ese reino de Dios. Y por tanto, con alegría y con ilusión, debemos dar testimonio de ese reino de Dios en el mundo en que vivimos. Pero hay que reconocer que el mundo en que vivimos ya no es el de la Edad Media, ya no es el de los siglos primeros del cristianismo. Ha dado la espalda a Dios, se ha hecho autosuficiente, ha creído que con sus solas fuerzas no necesita de nada ni de nadie. Y ahí estamos nosotros, los miembros de la Iglesia, para decir, tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Tenemos que abrirnos a ese Dios y descubrir a ese Dios que nos ama, a ese Dios que está cerca de nosotros, a ese Dios que también en medio de este mundo descreído nos está diciendo, vosotros, nosotros, sois
la semilla del reino de Dios. No os quedéis cruzados de brazos pasivamente. Moveos para que el mundo conozca que Cristo nos ha traído el reino de Dios y que ese reino de Dios está ya aquí, en medio de nosotros, como semilla que debe fructificar y que debe agrandarse. Y esta es precisamente la palabra de Dios de hoy. Somos la Iglesia, esposa de Cristo, que decía San Pablo. Y somos la semilla del reino de Dios, que nos dice Jesús en el Evangelio, para que seamos capaces de vivir y desarrollar esa semilla para que el mundo crea, para que el mundo se abra a Dios, para que el mundo vea en nosotros cómo el reino de Dios es un reino de amor, de justicia y de paz. Vamos a pedirle al Señor que seamos capaces de ser testigos de ese reino en el mundo en que vivimos.